Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Sexto domingo de Pascua. Por día, hoy tendríamos 14 de mayo la celebración de San Matías. Los domingos pues están por encima, aunque es una fiesta de un apóstol, lo recordamos en este día, pero tomamos el evangelio que nos trae hoy la iglesia en el capítulo 14, versículos del 15 al 21. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que les dé otro Paráclito, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen porque mora con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos en este domingo la fuerza, la gracia, el Espíritu inclusive que llegó sobre Matías. ¿Se acuerdan que es aquel que reemplaza a Judas Iscariote? Y este reemplazo se dio antes de que llegara el Espíritu, y él recibió el Espíritu aquel día de Pentecostés, que como él nosotros hoy podamos clamarle, aquel que es prometido hoy en la palabra, el Espíritu de la verdad. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz, que como San Matías, apóstol, podamos escuchar la verdad tuya, aquella revelación en el corazón del seguimiento de Jesús, y que podamos permitir que tú, Dios uno y trino, hagas morada en nosotros. Amén. ¿Qué dice el texto entonces? Capítulo 14, versículos 15 al 21, hoy sexto domingo de Pascua, recordando a San Matías. Jesús les dice algo claro: si ustedes hacen esto, pasará esto, y yo le voy a pedir al Padre y enviaré a quién va a enviar el Padre. Les prometía. ¿A quién envió? ¿Y cómo lo llama? ¿Qué pasa con el mundo y él? Y ellos, ¿qué sí pasa con ellos en relación al tema que Jesús les está proponiendo? Después les dice que no los va a dejar, y utilizan una expresión, y les hace una promesa de volver. ¿Qué términos utiliza para esta idea que estoy diciendo? Y después sigue hablando de cómo está él en el Padre, ellos en él, y vuelve a hablar de los mandamientos y de un verbo que es especial allí. Y entonces eso trae una consecuencia. Miremos todos los elementos, todos los detalles. Hoy es domingo, Día del Señor. Hemos vivido una semana con todas las jornadas, las dificultades, los ofrecimientos. Qué bueno es descansar hoy en la presencia de Dios con el testimonio de uno de los apóstoles, San Matías. Acuérdense, varias lecturas. Lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón, para que pasemos de lo que dice el texto a lo que me dice a mí hoy la palabra en este domingo, Día del Señor. Estamos en el contexto de la última cena, capítulo 14, versículos 15 al 21, y Jesús ha sido contundente. Les dice: si me aman, ustedes guardarán mis mandamientos. El seguimiento de Jesús es vida, no es teoría. Que ese sea el trasfondo hoy también de esta meditación. Claro, segunda persona Trinidad y la teología, y hay una teoría. Pero realmente llamarse seguidor de Jesús es guardar los mandamientos. Eso es vida. Él es vida, el camino, verdad y vida. Así de sencillo. Y hoy empieza la palabra contundente: guardarán mis mandamientos y yo le pediré al Padre que les dé otro Paráclito. Otro. Es como si él fuera el primer Paráclito, es decir, el primer defensor, aquel primero que les manifiesta la verdad. Pero como Jesús se va, después lo verán resucitado, pero después ascender al cielo,
les dejará aquel que es el amor del Padre y del Hijo como una fuerza, que es el amor derramado en nuestros corazones, que es el Espíritu de la verdad. Así lo llama hoy. Para que esté siempre con ustedes, siempre. Como está en tono de despedida, ¿se acuerdan ustedes de su última cena? Les está dando a los apóstoles la fuerza para que crean en Dios y crean también en Él, para que no se turbe su corazón. Así había empezado el capítulo 14, prometiéndoles las moradas en la casa del Padre, como Él iba a ir a preparar. Pero aquí entonces sigue diciéndoles que no los va a dejar huérfanos. Es que el que cree en Jesús, los que somos bautizados, no podemos sentirnos huérfanos. Porque los no creyentes que dirán, bueno, sí, Jesús fue un hombre histórico, pero ¿dónde está? Y resulta que sí está en la iglesia, presente, el Espíritu de la verdad, en cada uno de los bautizados, en donde se celebra la Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, donde alguien recibe un vaso de agua o una ayuda en su nombre, ahí está Dios también presente. Jesús no nos abandona. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No los dejaré huérfanos. ¿Usted se ha sentido huérfano? ¿Ha tenido como un sentimiento de orfandad en algún momento porque piensa que Dios está lejos, que no lo escucha? ¿O ha seguido los rumores del mundo que quiere como meterle eso a todos para que digan, bueno, si Dios existe entonces, ¿por qué y por qué y por qué? Y resulta que Él sí está y sí está y sí está. Y los obstinados somos nosotros. Qué bueno que hoy con San Matías, que tiene una vida muy bella y que perseveró en Dios, porque San Matías, en una revelación de Jesús, se cuenta cómo él era uno de los 12 pastores que lo vieron cuando nació. Era un jovencito en esa época. Y hay algo que es verdad. Belén sufrió la matanza de los niños, ¿se acuerdan ustedes? Los pastores en esa noche empezaron a decirle a la gente lo que ellos habían visto. El coro de los ángeles cantando gloria a Dios en el cielo y tierra, paz a los hombres de buena voluntad y todo eso. Y por eso los creyeron en algún momento, después cuando mataron a los niños, pues los maltrataron y los persiguieron. Y ellos sufrieron, los pastores que vieron cuando Jesús era niño durante 30 años, mientras Él se manifestó otra vez, mientras crecía en sabiduría y en edad. Cuando llegó a los 30 años los buscó, ya había muerto uno que se llamaba Samuel, había matado a uno que se llamaba José, precisamente porque por defender a uno de sus hijos, de esos de la matanza, lo mataron también a él, y por eso ese José se llamó José Barsabás, hijo de José. Ese es uno de los que está ahí entre la elección entre Matías y José. Los otros son distintos nombres que trabajaron como pastores durante la época, soñando con volver a ver a aquel pequeñito, y Jesús se les manifestó ya cuando estaba grande, y muchos de ellos lo siguieron, entre ellos Matías, que con Simeón y otro que se llama Juan, no Juan apóstol ni Juan Bautista, sino Juan pastor, de los que vio a Jesús. Estos 3 eran discípulos de Juan el Bautista. Y Matías al principio no se llamaba Matías, se llamaba Tobías, pero su papá Tobías también lo mataron en aquella matanza, en Belén en aquella época, también por defender en su casa. Y entonces Matías, que se llamaba Tobías, quiso tomar el nombre de su papá. Y Matías siguió a Juan Bautista primero. Cuando mataron a Juan Bautista, estos 3 que eran discípulos de Juan el Bautista entraron al seguimiento de Jesús con toda la fuerza. Por eso ustedes ven que cuando la elección también del apóstol que cambiaría a Judas Iscariote, una de los que se decía es que fuera uno de aquellos que estaban desde el principio. Y este José Barsabás estuvo desde el principio, desde los 3 años de la vida pública con Jesús, como pastor. Y lo mismo Matías. Y no solo desde el principio, desde que fue niño y lo conocieron allí en la gruta de Belén. Y la elección del Espíritu cayó sobre Matías, que era un hombre de una sabiduría muy grande, era un hombre de los primeros discípulos de Juan el Bautista en santidad, en austeridad, como era el Bautista, y sobre él recayó la elección del Espíritu Santo. Tuvo una vida siempre en ofrecimiento delante de Dios. Que como él hoy, ustedes y yo podamos, como él lo hizo, mientras llegaba la manifestación del Señor, desde que lo vio pequeño,
Estuvo 30 años guardando aquel cántico de los ángeles que decían: gloria a Dios en el cielo, paz a los hombres de buena voluntad. Y él era un hombre de buena voluntad. Guardaba los mandamientos del Padre. Por eso se le manifestó primero el precursor, Juan el Bautista, que lo llenó de santidad para que fuera después nada más ni nada menos de discípulo del Bautista, apóstol del Redentor, apóstol del Cordero de Dios. Y a él también se le manifestó. Y él tuvo la gracia del Espíritu Santo. Y que nos quedemos con esto de la palabra. No estamos huérfanos. Dios sigue respaldando a los que guardan sus mandamientos. No es solo teoría, es vida el seguimiento de Jesús. Y entonces, el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. ¿Cuánto amamos a Jesús? ¿Solo con palabras, teoría, o con vida? Y créanme, si tenemos el anhelo de los santos, cada vez sentiremos más la manifestación de Dios en las pequeñas cosas del día a día, que son grandísimas, porque es respaldo y fuerza de Dios. Que ustedes y yo hoy podamos anhelar esta santidad, y que en este domingo de Pascua no nos sintamos huérfanos. Y si el mundo dice que dónde está Dios, y si el mundo se burla, y si el mundo, unos tratan de proponer el seguimiento de Dios, pero no siguiendo los mandamientos, ustedes y yo hoy podamos comprender que el respaldo de Jesús está en aquellos que lo aman. Y amarlo es tener un estilo de vida de Jesús, con vida, no solo con palabras. No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Ese es el que muestra que ama al Padre, y en ese es el que se manifiesta el Hijo y el Padre con la fuerza del Espíritu. El Espíritu de la verdad, como lo llama hoy. Y es un paráclito, es decir, es un defensor y es un abogado, y qué más respaldo que Dios. Entonces ustedes y yo hoy en este domingo llenémonos de alegría, recibamos esta paz de Dios, este Espíritu de verdad que hemos recibido en el bautismo. No estamos huérfanos, tenemos el respaldo del Dios uno y trino, que ha prometido hacer morada en aquellos que guardan los mandamientos, y con el testimonio hoy de uno que esperó en Dios, que confió en Él y fue elegido por el Espíritu para ser apóstol como Matías, pues miremos este anhelo de santidad también para ustedes, su vida y para la mía. Que ustedes y yo podamos hoy verdaderamente conocer el Espíritu. El mundo habla de materia y habla de un montón de cosas, y Dios sigue creando en nosotros como el anhelo de la vida del Espíritu con mayúscula, que viene a nuestro espíritu con minúscula, a darnos el sentido verdadero de la vida. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu palabra, por tu presencia, por tu gracia, por este testimonio de santidad de Matías, apóstol, y por este llamado a guardar tus mandamientos. Que hoy comprendamos este tesoro que es conocerte. Y conocerte no es solo teoría, Señor, hoy lo comprendemos. Conocerte es vivir en ti, para ti, contigo de tu mano y con la fuerza del Espíritu, y como morada de Dios uno y trino. Permítenos amarte, Señor, sobre todo, que dejemos aquellos sentimientos de orfandad que tenemos a veces porque el mundo nos mete preguntas en el corazón y dudas. Que hoy podamos verdaderamente ser valientes y esperar en Dios, como lo ha hecho San Matías, que ha llegado a ser el discípulo que ha venido a reemplazar a aquel que obstinadamente te ha entregado a la cruz. Que hoy con este ejemplo y con esta fuerza verdaderamente podamos sentir que tú te manifiestas en nuestro corazón, porque queremos el Espíritu de la verdad, porque queremos caminar en santidad. Amén. La acción es: ¿cuánto ustedes y yo, que vámonos preparando para Pentecostés, queremos vivir en el Espíritu de la verdad? ¿Cómo lo testimoniamos con obras? Esto no es solo teoría, esto es vida. Y esto cómo se está llevando en nuestra vida. ¿Cómo verdaderamente guardamos los mandamientos de Dios si lo hacemos? Y cómo verdaderamente queremos sentir esta manifestación de Dios todos los días en nuestra vida. En la Eucaristía, la manifestación más grande. En la oración, en el rosario, en las obras de caridad, ahí está Dios que se manifiesta, y con respaldo total de amor y misericordia todos los días, que nos permite abrir los ojos y tener un día más de vida. Podamos hoy entonces y esta semana poner esto en práctica. Cada uno, que bueno, al final del chat coloque lo que esta fiesta, esta festividad de este sexto domingo de Pascua, pensando también en el ejemplo de Matías, apóstol, nos ayude
a ser enviados como Él también y cada uno pueda colocar allí en el chat el eco que deja la palabra. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz domingo y feliz sexta semana de Pascua para todos.